Buenas noches, hermanos. Así puestos de pie, vamos a leer en Ruth, capítulo 1, el libro de Ruth. Ruth, capítulo 1, leeré para ustedes hasta el versículo 6. Ruth 1, después de Jueces. Dice así: Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Oremos. Señor, protégenos en este momento de las distracciones, de pensamientos que no conciernen a estar centrados en tu palabra. Desde ya, Señor, rogamos tu favor, que nos concedas sabiduría y entendimiento para esta serie que estaremos iniciando en este libro. Oh Señor, queremos ser alimentados de tu palabra y que sea entonces ella la que sea predicada. Instrúyenos, danos humildad para reconocer nuestras faltas, nuestros errores y todas aquellas ideas preconcebidas que tenemos. Y en cambio, que seamos cada vez más como nuestro Señor Jesucristo, a través de la predicación de este tu libro que nos has dado también para que seamos edificados. Lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Bueno, después de la serie de los milagros, que fue muy extensa, y de la breve serie sobre la resurrección, lo único que tenía claro es que la siguiente serie debía ser en el Antiguo Testamento. Y bueno, varias ideas, varios pasajes pasaron por mi mente, pero finalmente uno de los pastores, con un comentario que hizo, me convenció en ese instante de que Ruth y Esther eran los libros que podíamos estudiar. Hermano, solo el hecho de que hayan en la Biblia libros con un nombre de una mujer ya debería poner a pensar a muchos que fácilmente abren su boca acusando al cristianismo y a Dios de ser un Dios machista. ¿Dónde se ha visto que, si fuera el caso de que es tal la forma en que el cristianismo anula a la mujer, que 2 libros tengan nombres de mujer, siendo esta la palabra de Dios? Esas acusaciones se caen con facilidad cuando uno ve que son esas aseveraciones tales. No resisten un riguroso escrutinio a la luz de la palabra. La Biblia no promueve jamás tal anulación de la mujer ni la reduce a un objeto o a un ente a la disposición de la voluntad de los varones. No somos machistas en esta iglesia, pero a la vez nosotros no cedemos a la verdad que en su palabra nosotros vemos que en cuanto al matrimonio y en 2 oficios particulares, Dios ha sido muy claro también cuáles son las responsabilidades y los papeles que conciernen a cada género.
pero en cuanto a lo demás, no hay tal distinción que ponga a uno por encima del otro. Ahora, por ello no se vaya a tomar esta serie al otro extremo, en el cual lamentablemente muchas congregaciones se han prestado para una agenda feminista. Y de hecho, para aclarar cualquier falsa expectativa, este no va a ser el tema central en las series de Ruth y de Esther. Nosotros vamos a estudiar Ruth y Esther porque son la palabra de Dios, y vamos a ver en ambas historias y en ambos libros cómo ellos forman parte de la unidad de la Biblia, y que como tales contienen también el mismo mensaje central de la salvación a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Las personas, eventos, leyes, todas ellas van a apuntar a Cristo y al Evangelio. Y las personas que nosotros podamos encontrar y muchas de esas lecciones que podamos ver van a ser un ejemplo para que nosotros las sigamos y vivamos en fe. Y a la vez vamos a procurar aplicar esos textos a nuestras vidas, entendiendo el contexto en el cual fueron escritos y en el contexto en el cual nosotros ahora nos desenvolvemos. Estudiaremos del Dios en el libro de Ruth, y sí, adelantándome los hechos, vamos a estudiar del Dios en el libro de Esther, que es el mismo que está en los otros 64 libros del canon. Solo quiero cerrar esta introducción con esta motivación. De nuevo, hermanos, vamos a estudiar Ruth y Esther porque son la palabra de Dios. Un evento que no viene al caso contar los detalles, recientemente una persona decía que él ponía por encima el amor a las personas, por encima del amor a la verdad. Suena bonito, pero eso no es así. Amar a la gente es enseñar la verdad. Y Cristo dijo ser la verdad. Y nosotros no podemos conocer a Cristo aparte de este libro. Y sé que lo tenemos claro, pero hay que repetirlo constantemente para que ustedes, hermanos, no vayan a conformarse con nada menos que la palabra de Dios. Y por eso que sean sus oraciones para que esta serie nosotros seamos alimentados con la palabra de Dios y no con reemplazos poco sustanciales. Porque entonces sí, al conocer a Cristo nosotros seremos transformados para ser como Él. Y amarlo y obedecerlo como Él manda. Y a la vez entonces amaremos a las personas, a los prójimos, como a nosotros mismos, como Él nos ha mandado. Y por ser el primer sermón, hasta cierto punto es como una triple introducción, esta motivación que acabo de darles, y dos más. En primer lugar, hermanos, vamos a ver una introducción al libro de Ruth como tal, y en segundo lugar vamos a ver la introducción que el libro asimismo nos da. En primer lugar, una introducción al libro de Ruth. ¿Cómo inicia? Versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. He procurado mantener todo este gran punto conciso y con solo aquello que realmente nos va a ser de utilidad en el desarrollo de la serie. Pero es importante que veamos estos aspectos en cuanto al autor, la fecha, el género y la canonicidad de este libro para simplemente volver a ellos cuando sea necesario. Entonces, en primer lugar, hermanos, sobre esta introducción al libro de Ruth, el primer punto es ¿por qué Ruth está en el canon? La canonicidad de Ruth. ¿Por qué es que nosotros tenemos a Ruth dentro de los 66 libros de la Biblia? Y no hay mucho que debamos decir aquí, excepto que Ruth siempre ha sido reconocido como un libro de la Biblia. Siempre ha sido. Las pocas veces, si uno se pone a estudiar en detalle, que alguien ha tratado de insinuar lo contrario,
las voces han salido inmediatamente a la defensa a decir, no, lo que siempre hemos creído es que Ruth es la palabra de Dios. Más bien, la pregunta en cuanto a Ruth es, ¿dónde debe ir Ruth? Nosotros lo estamos leyendo aquí después de Jueces, que justamente como acabamos de leer que inicia, tiene mucho sentido. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Y sí, nosotros estamos sospechando bien que este periodo de jueces o de caudillos es el periodo que justamente nosotros tenemos descrito en el libro del mismo nombre, en el libro de Jueces. Y por si quedara alguna duda, cuando uno estudia la genealogía que Ruth nos va a presentar, es una genealogía que también coincide con el hecho de que se ubique temporalmente en esta época de los jueces. Pero no siempre ha sido el orden cronológico la razón para poner a Ruth después de Jueces, o más bien junto a Jueces, porque a veces lo íbamos a encontrar como parte del libro de Jueces. A veces el pueblo judío procuraba mantener el número de los libros en 22, que fueran 22 los que sumaran por cada letra del alfabeto. Y entonces, aunque nosotros tenemos ahora 39, a veces uno va y revisa las cuentas de ellos y decían 22, pero es porque realmente han metido varios en uno solo. Ruth a veces lo metían entonces con Jueces. Uno iba a Jueces y también estaba Ruth. Pero también hay otro orden en el que también podríamos encontrar a Ruth, y es después de los Salmos. Después de los Salmos en la sección de los escritos. Y esto es porque Ruth formaba parte de lo que se conoce como los rollos festivos. Los rollos festivos. Es decir, que Ruth era leído en una de las 5 mayores fiestas que tenía el pueblo judío. Por lo general, ya sea en el mes de Pentecostés, entre mayo o junio, o en el mes de Nisán, entre marzo y abril. En esa época, por lo general, era que Ruth era leído. ¿Y por qué es que les menciono esto? ¿Por qué es esto relevante? Porque, hermanos, ciertamente el pueblo judío no leería un libro del cual tuvieran dudas en una fiesta o en una celebración tan importante para ellos. Si ellos no hubieran reconocido en Ruth la palabra de Dios, ¿cómo iban a atreverse a leer un libro en una celebración tan importante? Pero no, justamente porque era la palabra de Dios, Ruth tenía ese privilegio de ser leído en una de estas ocasiones. Entonces, creo que queda claro que nosotros no tenemos ninguna duda de que Ruth es parte de la Biblia. Ahora bien, ¿quién escribió Ruth? ¿Quién es el autor? Y volvamos al versículo 1 que dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Bueno, ahí no dice nada, sí, exactamente. No sabemos quién escribió Ruth. No sabemos, nosotros podemos leer hasta el final del libro y el autor permanece en perfecto anonimato. ¿Quién escribió Ruth? Hermano, la respuesta más prudente es decir, no sabemos quién fue. Hay personas que van a decir que fue Samuel, pero realmente no tienen un argumento de más peso, excepto que Samuel vivió en la época de David, pero aparte de eso, realmente nosotros no tenemos ninguna certeza. Y veamos que el anonimato, que es característico en varios de los libros del Antiguo Testamento, era algo que la gente buscaba, o sea, era algo bien visto. Ellos querían pasar por desapercibidos, sino que fuera el texto lo relevante. Y en efecto, entonces, hermanos, el autor hizo un buen trabajo en no ser identificado, que hasta la fecha entonces nosotros no podemos dar una respuesta definitiva. Y sería un esfuerzo inútil empeñarse en darla. No sabemos quién escribió Ruth, pero entonces podemos responder ¿cuándo fue escrito Ruth? Bueno, de nuevo el versículo 1 nos da una pista, dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces. Lo primero que podemos saber es que Ruth fue escrito definitivamente después de ese periodo, no antes ni durante, porque aquí se está refiriendo al periodo de los jueces como algo que ya sucedió y que simplemente hace referencia a él porque ya es un hecho conocido para los receptores. Aconteció en esos días, y ustedes saben a cuáles días me estoy refiriendo, los días de los jueces. Además, nosotros sabemos que el libro termina con una genealogía que concluye en David.
entonces lo otro es que como mínimo David ya era una figura sumamente conocida, David tenía que ser al menos rey y su reinado tenía que ser pues muy afamado. ¿Qué otras evidencias podemos tener nosotros para dar una fecha para Ruth? Les doy un ejemplo en el idioma español. Nosotros tenemos, por ejemplo, estas dos palabras, rápido y raudo. Antes, rápido era la palabra culta y que casi nadie usaba, que eso solo lo usaban los letrados. Y raudo era lo que todo el mundo decía. Pero es al revés, ¿verdad? Ahora nosotros decimos rápido y más bien raudo, eso es lo que se deja ahí, ¿verdad? Como para la poesía y todo. Nosotros no decimos, vaya raudo a la pulpería, ¿verdad? No, eso ya no se dice. Pero ¿qué fue lo que pasó? Hubo una transición. ¿A qué viene esto? Es que cuando uno analiza en el hebreo la escritura de Ruth, uno va a encontrar pues tanto palabras de lo que se llama el hebreo estándar y un hebreo más tardío, es decir, a como fue luego cambiando el idioma. ¿Y para qué nos sirve todo esto? Entonces, como que podemos fechar a Ruth como después definitivamente del reinado de David y antes del exilio. Es decir, la persona recreó los diálogos, que son muchos los que vamos a ver en este libro, usando la forma de hablar que era característico de aquella época. Pero él ya estaba viviendo en esa época de transición del idioma hebreo. Entonces, lo más que podemos decir es que está en ese rango de tiempo y no podemos dar entonces una fecha más precisa, en una época de transición en el idioma hebreo. Finalmente, ya vimos sobre el canon, el autor, la fecha. Ahora veamos sobre el género literario de Ruth. El género literario de Ruth. ¿Cuál es el género de Ruth? Las posiciones son variadas. Y recordemos que nosotros no podemos encasillar a este libro con los parámetros actuales con los cuales nosotros tenemos nuestros géneros literarios. Pero sí, ¿qué es lo que hay que rescatar, hermanos? Es que equivocarse en el género de un libro va a perjudicar terriblemente cómo uno lo vaya a interpretar. Es decir, poniendo un ejemplo extremo, si uno toma los salmos como que eso es historia, cuando definitivamente lo que parece es poesía, pues uno va a entenderlo mal. A cómo nosotros podríamos equivocarnos terriblemente con Ruth si le asignamos un género que no es el que le corresponde. En el caso más extremo, y de las personas que son detractoras de la palabra de Dios, van a decir, vea, Ruth es como un cuento folclórico, un relato ahí tradicional que las personas se pasaban de boca en boca y que eventualmente llegó a ponerse en escrito. Eso es lo que ellos van a decir. Sin embargo, de nuevo, ¿cómo está iniciando este libro? Aconteció en los días que gobernaban los jueces. Está aludiendo a un evento histórico. El autor no está dando esto como un relato de mera ficción. También hay personas que van a decir que Ruth es como un idilio, es decir, como una historia de amor, un poema tierno, romántico que se da en los campos de Belén. Pero nosotros podríamos perder mucho del enfoque de este libro si nos quedamos en que solamente es una historia de amor, porque es mucho más que eso. Hay otros que van a decir que Ruth es como una novela, no lo entiendan en el sentido actual de novela, pero hay una razón de peso para decir que Ruth no es una novela, y es que nosotros no vemos un cambio en los personajes, aún con excepción de Noemí. Es decir, en una novela, un personaje se nos presenta y conforme la historia va avanzando, ese personaje va cambiando. En Ruth, cada personaje, tal como se nos presentó, se mantiene hasta el final. Y les digo, aún con Noemí, que alguno podría pensar que es la excepción, que ella cambia. Lo que sucede en cada escena de este libro más bien nos muestra el carácter de esa persona, pero no es que ellos cambien necesariamente. Entonces, finalmente, ¿qué podemos decir de Ruth?
podríamos decir que Ruth es una historia corta, edificante, una historia corta, edificante. Es decir, cada situación que se da es para mostrarnos el carácter de estas personas, y lo de edificante se está añadiendo para enfatizar que la intención con la que fue escrito es para centrarse en la parte de la imitación, es decir, vea cómo actuaron ellos y vaya usted y haga lo mismo. Nosotros podemos encontrar patrones dignos de imitar en este libro. Entonces es una historia, es decir, no es una ficción, son hechos reales que tienen el propósito de mostrarnos personas que son dignas de ser imitadas. Ahora sí, hermanos, yo pude haber saltado de inmediato a la exposición del libro, pero veamos la importancia de que nosotros tengamos siempre claros ciertos elementos alrededor de los libros antes de estudiarlos, o para estudiarlos y entenderlos correctamente. Ya he mencionado algunos errores o algunas posiciones indebidas respecto a Ruth, pero solo quiero citar dos más para que veamos lo delicado que a veces puede ser. Si nosotros ubicamos mal la fecha de Ruth, podemos ver que fue escrito, o podríamos asignarle un propósito con el cual fue escrito, que no es el verdadero. Algunos han dicho que Ruth fue escrito como una respuesta contra Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías, si nosotros leemos esos libros, al final hay una expulsión de las mujeres extranjeras. Y de hecho hay otros hechos ahí bastante fuertes contra los extranjeros, pero en particular hay unas mujeres que son sacadas del pueblo por ser extranjeras. Entonces algunos van a decir, veas que Ruth fue escrito como respuesta a ello, y porque aquí lo que se está mostrando más bien es cómo una extranjera, una moabita, llega a ser parte del pueblo de Dios. Hace mucho sentido, pero si nosotros no tenemos realmente la certeza de la fecha, no podemos asegurar eso, de que Ruth fue escrito después como una respuesta contra ello, porque ya vimos que fue posiblemente escrito antes del exilio. Y segundo, que nosotros no seamos apresurados en etiquetar el género del libro y su tema. Y esto ha sido una lección para mí, porque aunque yo sí tenía claro de que el libro es muchísimo más que un idilio, es decir, es muchísimo más que una historia de amor, hermanos, hay una historia de amor, y yo quiero predicarla, y ahí está. Pero es mucho más que eso. Porque definitivamente este libro nos está presentando a nosotros, y está tan vinculada con la historia de la redención a tal punto que nosotros vamos a ver aquí a los tatarabuelos de nuestro Señor Jesucristo. Aquí están. Y olvidar eso y centrarnos en lo bonito que le van a ir a Ruth y a vos, hermanos, sería desaprovechar una gran oportunidad. Ahora sí, el libro se presenta a sí mismo. De nuevo, versículo 1, y esta vez sí vamos a avanzar. Dice, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron, pues, a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces, unido justamente a ese carácter anónimo y que es una historia corta, hermanos, el autor no pierde tiempo en presentaciones y de inmediato nos va a dar el trasfondo general y el escenario necesario para que nosotros entendamos de qué va a tratar este libro.
y de qué es lo que va a pasar. Y veamos de nuevo que no es un cuento, no es un mero relato, no es como esa muletilla que nosotros tenemos para los cuentos tradicionales de había una vez, no, aconteció en los días de los jueces. Esto es historia, usted puede ir y corroborarlo. No les estoy dando la fecha exacta, pero esto pasó. No me voy a centrar en los detalles, pero esto que estoy diciendo es historia, y así pasó, y estoy dándole los nombres de las personas que se fueron de Belén a la tierra de Moab. Y cuando uno lee estos primeros 5 versículos, podríamos resumir que lo que le está pasando, o lo que le va a pasar al final a Noemí, es el resultado, o es la unión de las consecuencias de las decisiones de uno, junto con lo que algunos dirían las llamadas vueltas de la vida, y que dejan a esta mujer en las horas más negras que quizás ella pudo siquiera haber imaginado. Nosotros vemos entonces las consecuencias de la familia de Noemí, y en segundo lugar vamos a ver las consecuencias de las situaciones ajenas que les va a suceder a la familia de Noemí. ¿Cuáles son las decisiones que llega a tomar esta familia, que en última instancia la van a dejar a ella sola y desamparada? Concretamente nosotros podríamos hablar de la decisión, la que realmente da el giro. ¿Y cuál es esta decisión? Ir a las tierras de Moab. Ir a las tierras de Moab. Uno lee el versículo 1 y dice, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab. Aunque el verbo aquí nos puede dar la impresión, morar, de que ellos iban con la idea de ya mudarse y de ir a Moab para siempre, realmente es un verbo que indica que ellos sabían que iban en condición de extranjeros. Es decir, ellos sabían que iban por un tiempo, pero no tenían la intención de quedarse ahí. Sin embargo, veamos lo que pasa al final del versículo 2. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Es como que fue pasando el tiempo y se dejaron llevar. Y dijimos, bueno, ya estamos acá, y pues ahora ya, la verdad, quedémonos aquí. Y esa es una decisión trascendental en la vida de esta familia. Algo que parecía de un carácter transitorio viene a ser de carácter permanente, o así parecía que iba a ser una decisión de carácter permanente. La causa directa de por qué ellos se tienen que ir de Belén es el hambre que llegó a asolar. Es lo que nosotros leemos en el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Hubo hambre. Hay algunos que van a preferir guardar silencio y ser neutrales en que esa hambre que nosotros leemos ahí no la podemos adjudicar al pecado del pueblo de Israel. Sin embargo, yo creo que por algo se nos está diciendo la época en la cual eso está pasando, la época de los jueces. Y es cierto, no podemos afirmar categóricamente que haya sido por pecado, pero veamos qué razones tenemos para ver que no era nada extraño que el hambre llegara como castigo o como juicio de parte de Dios por el pecado. Si vamos una página atrás, en Jueces 21-25, ¿cómo termina este libro? Y es una frase que viene a resumir muy bien lo que fue la tónica. En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y eso es lo que uno lee en el libro de los jueces. Era como un ciclo, o más bien podríamos decir que era como una espiral descendente, porque cada vez era peor y cada vez era peor y peor, al punto que al final de este libro nosotros ya no vemos a Dios enviando más jueces. Incluso los mismos jueces que Dios enviaba, nosotros vamos a ver que ellos mismos también iban siendo de virtudes menos loables. De Otoniel a Od, nosotros terminamos con un Jefté que por ser apresurado con sus palabras
tiene que dar en sacrificio a su hija. Tenemos a un Sansón que rompió cada uno de los votos que eran propios de un nazareo. Realmente un cuadro lamentable. Nosotros tenemos un resumen de esta época y busquemos por un momento Jueces capítulo 2, Jueces 2, versículo 11. Jueces 2, 11. Dice: Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Entonces vemos que estos versículos nos dan el escenario de lo que va a ser entonces el patrón en Jueces. El pueblo se rebela, sufre las consecuencias, Dios los castiga, Dios envía a un juez, ellos se arrepienten, vuelven a pecar. Pero vemos que no era solamente en el sentido militar que iba este juicio de Dios. Nosotros tenemos, por ejemplo, en Jueces 6, un ejemplo de que las consecuencias de que eran entregados en manos de sus enemigos era quedarse sin qué comer, era quedarse sin comida. Ahora, no estoy diciendo que fue esta época de Gedeón en la cual tenemos a la familia de Noemí saliendo, pero sí nos da un ejemplo de que el hambre en efecto era un castigo que Dios enviaba. Dice así Jueces 6, versículo 1. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas, y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos. Subían y los atacaban, y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Qué pasaba? Venía este pueblo, atacaba y los dejaba sin qué comer. El hambre era un castigo que se daba en esa época de los jueces. De la misma manera, cuando uno lee estos versículos de Ruth, uno no lee que el autor se pronuncie en contra del matrimonio de Malón y Kelión. O sea, simplemente dice, Malón y Kelión tomaron para sí mujeres de los moabitas. Eso era lo lógico, dado que ellos estaban viviendo en esa tierra.
Ahora, eso no quiere decir que estuvieran haciendo bien, pero de nuevo el autor no quiere centrarse en ese punto. Pero notemos que tomar mujeres de los moabitas tampoco era lo más prudente. Hermanos, este pueblo de Moab ya tenía sus antecedentes. Habían contratado a Balaam para que profetizara en contra de ellos, y como eso no dio resultado, a él se le ocurrió una genial idea, pues que se junten con las mujeres de Moab. ¿Y qué pasó cuando eso se dio? Llegaban, las mujeres los invitaban, vengan aquí está buenísimo la fiesta, iban y sacrificaban a los ídolos, a los dioses falsos, fornicaban, idolatría, y ese pueblo se perdía. Es más, el mismo libro de Jueces en el capítulo 3 nos habla de Eglón, rey de Moab, que llegó a atacar a este pueblo. Es decir, solo el hecho de ir a Moab ya no parecía como algo muy apropiado, pero aún incluso llegar a tomar mujeres de este pueblo, aún mucho menos. Vemos que tampoco se critica a Elimelech. ¿Qué nos hubiera contestado Elimelech si nosotros le hubiéramos recordado todos estos antecedentes? Elimelech, ¿por qué está yendo a tierra de Moab? ¿Por qué usted va a permitir que sus hijos se casen con mujeres moabitas? No sabemos qué nos hubiera respondido Elimelech. Él sin duda estaba procurando alimentar a su familia. Pero ¿no somos así nosotros también muchas veces? Que nuestros afanes y necesidades hacen que razonemos de manera que tomemos decisiones parecidas a la que tomó esta familia, ignorando las consecuencias para nuestra alma, pensando que nosotros sabemos muchísimo mejor que Dios qué es lo que nos conviene. No, yo tengo la solución para esto. Aquí la decisión es irse a tierra de Moab. Y nosotros cada día tomamos decisiones de esa misma manera, pensando que estamos haciendo lo correcto para satisfacer esas necesidades y esos afanes de las cuales el Dios mismo sabe que nosotros tenemos necesidad. Es como Proverbios 14:12 nos dice: hay un camino que a nosotros nos parece derecho, pero su fin es un camino de muerte. Y aquí estamos hablando de muerte literalmente para esta familia, literalmente. Pero eso ya concierne a las circunstancias ajenas a las decisiones de la familia de Noemí. Es cierto, por un lado uno puede decir, pero ¿qué responsabilidad tenían ellos del hambre que llegó a tierra de Belén? Suponiendo que esa hambre no fue por el ataque de un pueblo enemigo como juicio. También pudo haber sido por condiciones naturales, simplemente no hubo lluvia. Y eso es factible, que aunque Belén y Moab compartían condiciones climáticas similares, podía darse que en Belén la estuvieran pasando peor y que hubiera comida en Moab y no en Belén. Uno va a decir qué responsabilidad tenían ellos en eso. ¿Y qué nos garantiza además que si ellos se hubieran quedado en Belén, que Elimelech no hubiera muerto y que Malón y Kelión no hubieran muerto ahí mismo también, y que de igual manera Noemí se hubiera quedado sola? Hermanos, nuestros días están contados y su número es definido. Eso no va a cambiar donde quiera que estemos. También escapa a las decisiones de Noemí que sus hijos no le dieran nietos. No nos queda claro en esos 10 años que se nos menciona en el versículo 4, que dice: los cuales tomaron para sí mujeres moabitas, el nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. No queda claro si fue que se casaron al puro inicio de que ellos llegaron y que vivieron 10 años casados, o que fue en el transcurso de esos 10 años que se llegaron a casar. Tampoco el autor nos está diciendo cuánto tiempo pasó desde el momento en que se casaron al momento en que ellos llegan a morir. Eso no lo sabemos. Pero haya sido que estuvieron casados 7 años, 3 años, los 10 años, a Noemí eso le da igual, porque al final de cuentas ella se está quedando sin nietos, de los cuales ella pudiera tener una esperanza que algún día esos nietos podrían velar por ella.
El autor tampoco nos dice por qué no llegaron a tener hijos. Pero al final es el mismo que leemos en el versículo 5, una mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, y sin nietos que algún día puedan llegar a velar por ella. Ante este pasaje tan sombrío, hay otra aclaración que es necesaria. Los que abogan por decir que este relato es un cuento ahí folclórico, como una leyenda que había en el pueblo de Israel, van a decir que los nombres Elimelec, Malón y Kelión están siendo usados en forma figurativa, al igual que el nombre de Noemí, Orfa y Ruth. Ellos van a decir, vean, esos nombres están ahí como forma simbólica, realmente ellos no llegaron a existir. Y hay un error entonces que algunas personas han cometido en darle como cierta importancia al hecho de que ellos se llamaban como se llamaban. Es cierto, estos nombres solamente los tenemos en Ruth, pero cuando uno va y revisa literatura hebrea, aparte de la Biblia, esos nombres eran totalmente comunes, no son nombres que estén aquí usados para dar esa idea de un simbolismo, de un personaje figurado que realmente no llegó a existir. No es el caso. Pero veamos por qué algunos lo piensan. Elimelec, por ejemplo, significa Dios es rey. Dios es rey. Claramente, hermanos, es un nombre contradictorio a lo que este hombre estaba haciendo. Se llama Dios es rey y está yéndose de la tierra donde Dios le ha dicho que esté. Y está tomando las decisiones que él pensó que eran mejor, que él sabía mejor. Realmente Elimelec era su propio rey. Y peor aún si nosotros vamos a Malón y Kelión, ya de por sí Malón suena malo, ¿verdad? No sabemos realmente cuál es la raíz, pero hay una posibilidad de que fuera como gravoso, pesado, afligido. Y el nombre de Kelión no ayuda mucho tampoco, consumido, aniquilado, destrucción. ¿Por qué los papás le pondrían así, hermanos? El autor no nos está diciendo. Pero hay muchas razones que pueden llegar a darse para los nombres que nosotros tenemos en la Biblia, pero que esto sea una lección para nosotros. Por lo general, aunque es bueno saber qué significan los nombres, el contexto nos va a decir a nosotros cuán relevante es ese nombre para la historia. Recordemos, por ejemplo, a Raquel cuando iba a morir, ¿cómo le había puesto a Benjamín originalmente? Benoni, hijo de mi tristeza. ¿Y ese niño qué culpa tenía? Jacob lo corrige, pero esa era la razón por la que le iban a poner así. No sabemos qué circunstancias se dieron para que Malón y Kelión tuvieran esos nombres. Pero la Biblia es clara cuando un nombre es relevante. Nosotros tenemos, por ejemplo, a Nabal, el esposo de Abigail. ¿Qué significa Nabal? Insensato. Y ese sí era alguien que le daba honor a su nombre, porque así lo describió su esposa. Por ejemplo, estas son las palabras de Abigail. Ruego a mi Señor que no haga caso a este hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Se llama Nabal y la insensatez está con él. Aquí sí, vea, se llamaba insensato y realmente era un hombre testarudo. Van a ser relevantes los nombres, hermanos, en su momento. ¿Y cuál particularmente? El nombre de Noemí. Ella va a decir, ya no me llamen más Noemí, esto es placentera, porque definitivamente lo que han sido estos últimos 10 años en mi vida han sido todo menos que placenteros. Ya no me llamen más así. Ella misma reconoce que su nombre tiene un significado y va a pedirle a las mujeres, no me llamen así, porque no ha sido así mi vida. No, hermanos, estas desgracias que le ocurren a esta familia no fue por los nombres que ellos tuvieron. Lo que vemos es simplemente decisiones desacertadas y las propias pruebas que van a venir a la vida de esta mujer, que nosotros vamos a reconocer que es Dios orquestándolas. Pero para darnos una idea
de lo desolador que es esa declaración al final del versículo 5. Una mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Recordemos la época en que Noemí vivió. Hermanos, estamos hablando de sociedades patriarcales. La esperanza del sustento para una mujer venía de mano de los varones. Esto es peor de lo que nosotros nos podamos estar imaginando en este momento. No era como que uno podía llegar y nada más decirle a Noemí: no se preocupe, el Estado le va a dar una pensión. Noemí, usted no necesita un hombre para subsistir. La familia era más bien un obstáculo para usted. Hágase una microempresa. No, hermanos, eso no era el caso para esa mujer. Aunque existían leyes a favor de las viudas y de los huérfanos, igualmente esta población de las viudas y los huérfanos era una de las más vulnerables. Era una de las más vulnerables. Y dejando de lado lo apropiado y bíblico de algunos consejos que uno escucha hoy en día en cuanto a las mujeres y poniendo a la familia como un obstáculo, aun si uno le hubiera llegado a decir eso, la idea, aparte de descabellada, no le servía a ella, porque Noemí ya era una mujer de muy avanzada edad. Ella lo reconoce más adelante en el capítulo. Vean, yo ya ni esperanza tengo de poder tener hijos, y si pudiera tenerlos, ustedes los van a esperar. Ya era mayor, ya no podía tener más hijos, se había quedado sin esposo, sin marido, sin esposo y sin hijos. Difícilmente el futuro podía pintar más negro para esta mujer. Marquemos esa introducción, hermanos, marquémosla. Noemí quedó desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Sí, este libro se llama Ruth porque ciertamente trata de Ruth, pero Ruth no va a ser el único personaje de este libro. Noemí va a tener un papel de la misma importancia. Ruth, Noemí y Boaz, de una vez adelantándonos. No perdamos la introducción que el autor nos está dando. Esta introducción no está centrada en Ruth, está centrada en Noemí. Es esta la mujer que está quedando sola y desamparada. Y el autor ha mantenido silencio en muchos aspectos. Él no nos dice si el hambre fue directamente el castigo de Dios. Él tampoco nos dice directamente si Malón y Kelión murieron por haber tomado mujeres que no debían tomar. Él está guardando silencio en muchos aspectos, pero hay algo en lo cual el autor no va a guardar silencio. Y es lo que pasa en el versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. No, esta historia no es algo a la deriva. Aquí no estamos viendo solamente eventos fortuitos. Dios está en control. Y en su debido momento, Él está visitando a su pueblo. Él no puede omitir la intervención divina. Él no se pone en detalles para juzgar estas decisiones y estas muertes. Pero hay algo que Él no puede evitar decir, y es que Dios ha visitado a su pueblo. ¿Y qué es esto? Sino Dios siendo fiel a su promesa. Yo seré a ustedes su Dios, y ustedes serán mi pueblo, y yo habitaré con ustedes. No sé cuán difícil puede ser la situación que alguno esté pasando. Sé que como pastores tenemos la responsabilidad de velar por la condición de las almas de cada persona, pero a veces no tenemos ni idea realmente de cuán difícil puede ser lo que esté viviendo. Y da igual si fue por decisiones malas que tomamos en el pasado o simplemente esas circunstancias de la vida que vienen y nos enfrentan para ponernos a prueba. Pero aquí hay una promesa a la cual nosotros sí podemos estar aferrados, y es que Dios visita a su pueblo. Dios es fiel a su promesa. Ustedes se podrán olvidar de mí, ustedes podrán irse lejos de mí,
pero yo visitaré a mi pueblo. Yo no me he olvidado de mi pacto. Y esta noche muchos saldrán, como siempre, empeñados en tomar las decisiones que creen que son las más indicadas para su vida, pero se están alejando más bien y haciendo oídos sordos a la verdad que está siendo predicada, que Dios provee el pan para su pueblo. Y en un sentido, más allá de la comida, Dios proveyó el pan de vida para su pueblo, enviando a su Hijo en rescate. Hermanos, que guardemos estas expectativas de que en esta historia nosotros vamos a ver a Dios cuidando de su pueblo, ofreciendo y dando un Redentor. Oremos. Señor, palabras débiles, a veces cansancio, nuestra propia debilidad. Oh Señor, que todos estos datos, esta información, no sea solamente para que se queden en nuestras mentes sin mayores consecuencias para nuestra alma. Estamos ante tu palabra, tenemos la confianza de que es tu palabra y de que en ella estamos viendo tu fidelidad hacia tus promesas. Y pedimos lo mismo, Señor, que nos visites, que podamos ver a través de la predicación y el estudio de tu palabra a nuestro Señor Jesucristo. Que no nos empeñemos en esfuerzos inútiles que solo nos llevarán a la destrucción y muerte de nuestras almas. Te lo pedimos y rogamos tu favor. Amén.